California es uno de los 50 estados que conforman los Estados Unidos de América. Es el más poblado de todos, casi con 40 millones de habitantes. También es el más rico y si fuera un país se ubicaría entre las 10 economías más grandes del mundo. Las principales actividades económicas son la agricultura, el entretenimiento, el cine y el turismo. Además es sede de empresas como Apple, Google, Facebook y Tesla. El estado dorado o de Golden State fue apodado así por la fiebre del oro en 1848, que generó la inmigración de 90.000 estadounidenses de otros estados en busca de ese metal precioso. Sin embargo, si nos basamos en una tendencia marcada en los últimos años, se podría decir que el estado dorado está dejando de brillar. Esta tendencia es que cada vez más californianos están decidiendo mudarse a otros estados. California perdió 1 millón de residentes entre 2007 y 2016. Según una encuesta de la Universidad de California de Berkeley, la gente tiene deseos de dejar el estado por los altos costos de la vivienda, los altos impuestos y la cultura política del estado. De julio del 2018 a julio del 2019, California experimentó una pérdida neta de 197.000 personas a otros estados. Estas cifras solo tienen en cuenta la migración entre estados, más no el número de nacimientos o los inmigrantes de otros países. Las razones que están motivando a los californianos a mudarse del estado son variadas, pero la mayoría coincide que el principal factor es el alto costo de la vivienda. El precio promedio de una vivienda en California es de alrededor de $580.000, mientras que por ejemplo en Texas es de aproximadamente $210.000. Es decir, con lo que se compra una casa en California se podría comprar una mansión en Texas. Y si nos vamos a San Francisco, una ciudad de California, el precio promedio sube a $1.3 millones. ¿Por qué el alto precio de la vivienda en California? En parte porque muchas de las personas que llegan al estado o son millonarias o son trabajadores de las grandes empresas que reciben salarios muy altos. Por lo tanto, este aumento de la demanda aumenta el precio de la vivienda. Pero en un mercado sin muchas restricciones, la construcción de más casas debería equilibrar los precios al satisfacer la creciente demanda. El problema es que en California hay estrictas leyes para la construcción de nuevos proyectos habitacionales. Por ejemplo, si una empresa quiere construir un nuevo complejo de apartamentos, tiene que construir un parqueadero para cada uno, también un gran porcentaje de espacio abierto y zonas comunes. Y esto puede ser atractivo para muchos, pero no para otros que solo tienen presupuesto bajo para disfrutar básicamente del apartamento, no de otras comodidades. Por estas restricciones, los proyectos de apartamentos terminan siendo de lujo, cobrando un precio alto y poder así ser rentables. Esto a su vez podría ser una de las razones para que la falta de vivienda sea tan grave en el estado que esté llegando al punto de que es común ver miles de tiendas improvisadas en las calles y miles de personas sin hogar viviendo en ellas, agravando también el problema de la pobreza y el crimen en el estado. Por otro lado está el tema de los impuestos. California tiene el impuesto sobre los ingresos de las personas más alto entre todos los estados, el 13.3%. Es el estado con el impuesto a la gasolina y al diésel más alto. El impuesto estatal a la gasolina es de 61.2 centavos por galón y casi 87 centavos por galón de diésel. Esto es un círculo vicioso. Los altos precios de las viviendas por las restricciones mencionadas llevan a que las familias de clase media tengan que buscar propiedades cada vez más alejadas del centro de la ciudad y de sus trabajos. Más largas distancias significan mayor gasto en combustible y el impuesto tan alto a la gasolina agrava la situación. Esto afecta la calidad de vida de estas familias, motivándolas más a dejar el estado. Menos contribuyentes, menos ingresos al estado, y menores ingresos se compensan en la mayoría de los casos con más impuestos. Los altos impuestos están en teoría dirigidos a aprovechar los altos salarios de los trabajadores de las grandes empresas, pero terminan afectando más el poder adquisitivo de la clase media. Otras razones comunes entre quienes abandonan el estado están los frecuentes incendios forestales que recientemente arrasaron con más de 12.000 kilómetros cuadrados de tierras y mataron a 22 personas, la mala calidad del aire y la alta congestión vehicular a cualquier hora del día. Una pregunta interesante es ¿hacia dónde se están yendo los californianos? En pocas palabras, están en busca de viviendas más económicas, impuestos más bajos y mejor calidad de vida. Según el dato más reciente del censo, más de 86.000 personas dejaron California para mudarse a Texas, 70.000 a Arizona y unas 55.000 al estado de Washington. Estos estados tienen algo en común, precio promedio de vivienda más bajo e impuestos menores que los de California. Como lo mencionamos, el precio promedio de la vivienda en California es de $579.000, mientras que en Texas es de $213.000, en Arizona de $283.000 y en Washington de $431.000. En cuanto a los impuestos sobre el ingreso de las personas, en California es del 13.3%, en Texas es del 0%, en Arizona del 4.54% y en Washington del 0%. Y finalmente, comparando el impuesto a la gasolina y al diésel, California tiene un impuesto estatal de 61 centavos por galón de gasolina, Texas de 20, Arizona de 19 y Washington de 49. Respecto al diésel, la comparación es similar.
El punto es que los estados con más bajos impuestos están atrayendo a cada vez más personas, y en estos estados por lo general hay menos restricciones para las empresas, lo cual incentiva la creación de empleos. En el informe más reciente del Instituto Fraser sobre libertad económica en Estados Unidos, California ocupa el número 44 de 50 estados, quiere decir que es el séptimo estado menos libre. Por el contrario, Texas es el quinto más libre, Arizona ocupa el lugar 20 y Washington, aunque alejado de Texas, ocupa el lugar 27, pero aún más libre que California. Este indicador es más alto mientras más bajos sean los impuestos, menos restricciones existan en el mercado laboral y más se dependa de los mercados que del gasto público. Californianos en Texas es un tema muy común en la actualidad en los medios y redes sociales en Estados Unidos. No solo personas, también empresas están llegando por las mismas razones. Apple, Facebook, Google y Tesla se han estado expandiendo en este estado. Esta migración se está volviendo también un tema político. Los republicanos no se sienten muy a gusto con un demócrata gobernando en California, y Texas, un estado más conservador, se acomoda mejor a su ideología política. Por el momento a California siguen llegando inmigrantes pero de otros países, y eso ayuda a sostener un crecimiento económico positivo aun con los problemas que está viviendo. El otro lado del asunto es que hay una creciente preocupación de muchos tejanos que les molesta la emigración de californianos, porque podrían provocar un aumento en el costo de la vivienda y un cambio en la cultura conservadora del estado. ¿Podrá cambiar el rumbo California en el futuro? ¿Un gobernador republicano podría solucionar los problemas o no es cuestión de ideología política? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.